Abal Medina, que está con nosotros. Todos hablan de La Paz. Bueno, Abal Medina está con nosotros, es político. ¿Cómo estás, Abal? ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué opinás de lo que estamos debatiendo ahora y quién fue el Papa Francisco? No, para mí fue una figura única, en mi caso particular, yo soy católico de chiquito, pero la fe se me ha ido apagando, con la muerte de mis abuelos, me acuerdo, por unas cosas, y me volvió la fe fuertemente. Ahí Y está. eso es un regalo que se lo agradezco enormemente. No, más allá es una figura de trascendencia universal, Sí. que tuvimos la suerte que sea un porteño, también hay que Claro, decirlo, ¿no? también. Por eso yo estoy convencido, en la legislatura voy a impulsar fuertemente. Sé que hay trabas burocráticas que para la avenida Rivadavia, donde el Papa Francisco predicó en la iglesia San José de Flores, en una punta, Sí. y en la otra punta en la catedral, que la avenida de Rivadavia se llame Avenida Papa Francisco. Qué lindo Voy a eso. trabajar fuertemente para eso, porque Sí. creo que es el homenaje que los porteños, digo, finalmente es el porteño argentino, obvio, pero el porteño más importante de nuestra historia, no hay ninguna duda. Fue una voz en el mundo y estamos enormemente agradecidos de lo que ha hecho, ¿no? ¿Le pondrías Papa Francisco o Jorge Mario Bergoglio? Papa Francisco. Papa Francisco porque es la figura que nos llevó al catolicismo, a mi fe y a la fe de muchos otros, y a los que no tienen fe, a, como decían antes, ¿no? Enfrentar un mundo cada vez más individualista, más cortado, más tirando al egoísmo, más tirando a la brutalidad. De tal manera, si ustedes lo piensan, que a su velorio tuvieron que ir personas que pensaban muy distinto. Trump y Milei tuvieron que acompañar ese velatorio por la trascendencia que el Papa tuvo y tiene hoy en la historia de la humanidad, ¿no? Así que agradecimiento eterno a esta persona y de vuelta, tengamos la alegría de decir que es argentino y porteño. Es el primer Papa no europeo de la historia. Claro, de todo. Y Marcó podría ser de cualquier muchos, parte del es mundo, sí, ¿eh? Podría es que haber sido marcó países mucho más poblados que el nuestro. De México, de Brasil. No, es argentino. Fue argentino. Juan Manuel, te quiero preguntar porque vos fuiste un hombre muy importante con una de las personas más importantes y que tuvo un enfrentamiento con el Papa, que fue Cristina. ¿Cómo se vivía en esa época y por qué había un enfrentamiento? ¿Era un enfrentamiento? ¿Eran diferentes ideas? ¿Chocaban? No, a ver, esa discusión fue más que de Cristina de Néstor. Yo también trabajé con Néstor. Claro. Era una discusión, no quiero faltar el respeto al Papa porque obviamente trasciende todo, pero había alguna discusión del liderazgo del peronismo, ¿no? Claro. Claro, porque el Papa obviamente no partidariamente, ni mucho menos, pero es parte de nuestra cultura política, es parte de nuestra tradición política, es claro cuando uno lo ve, cuando uno habla, y de repente eran dos figuras muy fuertes juntos que no coincidían demasiado. Con Cristina no, con Cristina yo lo ha contado un colega de ustedes, Jorge Rial, justamente cuando fue electo, yo me enteré que fue electo, fui yo el que la llamé a Cristina para decirle, y Cristina me dice, salí rápido a armar la carta, yo estaba yendo a la casa de Jorge Rial, porque teníamos una reunión con Marcelo Tinelli, me acuerdo, así que la carta que empezamos a escribir con nuestro agradecimiento al Papa fue escrita ahí. Había otros en nuestro espacio político que sí que pensaban distinto, ¿no? Que lo decían, que el Papa no sé qué, que el Papa no sé cuánto, pero ni en el caso de Cristina, ni en mi caso, teníamos ninguna duda, lo vimos como una bendición para la Argentina, ¿no? ¿Por qué crees que no vino a la Argentina? La gran pregunta que se hace mucha gente y que para algunos es como una deuda que tuvo. Yo creo que no es una deuda, porque el Papa es universal. El Papa es de todas las iglesias y fue a lugares donde nunca había ido un Papa. En Argentina eso lo habíamos disfrutado. Y creo que también él no quiso que su figura quedara golpeada por estas cosas de la grieta tan inútil que tenemos. Él sabía que si venía acá iba a haber algunos problemas y no tenía necesidad de fomentarlo, porque de vuelta, él es un Papa universal, ¿no? Pero estamos muy agradecidos a él y por eso creo que en la ciudad de Buenos Aires, que es su ciudad natal, su ciudad donde tuvimos su prédica, donde disfrutamos tanto. Digo, yo recorro para esta campaña los 57 barrios populares que hay en la ciudad de Buenos Aires. Olvidados por todo el mundo. El gobierno de la ciudad no sabe que existen, los candidatos que salen siempre en la tele con grandes afiches y con grandes... no conocen esos barrios. El Papa Francisco conocía hasta el último de esos barrios. Recorría esos barrios y sufría y estaba al lado de cada uno de de estos porteños que no tienen agua potable, que no tienen gas, que no tienen seguridad. Por eso una de mis primeras leyes en la legislatura va a ser una ley en honor al Papa Francisco de urbanización integral de los barrios populares. Lo cual no es solo un tema de estricta justicia con los que viven ahí, sino, no nos mintamos, es la forma de que pueda entrar la policía, pueden entrar los patrulleros y no sean lugares como son ahora regalados a, claro, pero no sean lugares regalados al narcotráfico. También hace la seguridad de todos. Mucha gente que vive en barrios muy acomodados y dice, bueno, no me preocupa lo que pasa ahí. Bueno, preocupate porque si vos le regalás eso al narcotráfico, la inseguridad está aumentando enormemente en la ciudad de Buenos Aires. Un 50% aumentaron los robos. De cuando vos decís que Francisco recorría esos barrios y en algunos que ni siquiera todavía algunos lo conocen, al hoy de esos barrios, ¿hubo algún cambio? Sí, está mucho peor.
La urbanización se hizo de una manera algo en la Rodrigo Bueno, que ustedes la conocen. Sí. Acá nomás. Acá nomás. Exacto. Mitad en el playón de Chacarita, la mitad sí, la mitad no, que la gente la conoce cuando pasa por la avenida. Hermosos edificios se hicieron ahí. De un lado muy lindo, del otro nada. Ayer. ¿No? Y Sí, en el resto, bueno. lo de Retiro es bastante vergonzoso, unas casas que son horribles, y en los 53 restantes, nada. Este gobierno dice que urbanizó los barrios populares porque puso una chapa con el nombre de la calle, pero ni siquiera está el número al lado. Es una cloaca de agua servida que cae por abajo con un nombrecito en la calle. Digo, no podemos, en una ciudad con la riqueza de esta, y que tuvimos al Papa Francisco, no puede ser que haya argentinos que tomen el agua y que tenga residuos locales. Juan Manuel, volviendo a lo que decía recién, que sin ser un afiliado al peronismo, era el Papa peronista, ¿eso crees que hizo que, por ejemplo, el actual presidente dijera las cosas que dijo? Sí, que era el maligno en la tierra, sí. que era poco menos que Satanás, ¿no? Sí, porque el Papa defiende más. A ver, también el peronismo hay que decirlo. Nuestra ideología viene de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, mucho que nosotros decimos es lo que la Iglesia siempre dijo. Justamente la reivindicación de los pobres, la prédica a favor de los que menos tienen, de los más humildes, que el Papa compartía, en la contracara a lo que dice Milei todos los días, ¿no? Él cree que son los ricos, los que más tienen, los que más ganan, que la justicia social es un pecado. La justicia social es del peronismo, pero es de la doctrina social de la Iglesia. Está en el Concilio Vaticano II, está en la encíclica Rerum Novarum, digamos, no es un patrimonio partidario, es parte de la doctrina universal que creemos los católicos y que algunos pueden no compartir, pero eso no les permite haberse referido a esta persona de la manera que lo hicieron. Cuando fue elegido, también Abal Medina, cuando fue elegido Bergoglio, también el peronismo, el kirchnerismo y algunos organismos de derechos humanos fueron duros con él. Después cambiaron, ¿no? Pero al principio fueron bastante duros. Sí, es lo que contaba antes. En mi espacio político, les digo en primera persona porque yo de vuelta cuento. Yo lo llamé a Cristina para contarle que había sido electo el Papa, ¿no? Salí, me fui a hacer comunicado en la casa de Jorge Rial. Había varios de nuestro espacio político que estaban muy en contra, que lo decían, es una maniobra del imperialismo, decir un montón de disparates. Obviamente eso quedó ahí y los que decían esas cosas seguro que se arrepintieron y si no se arrepintieron ahora ya deberían hacerlo, ¿no? Quiero preguntarle a Guille, que es otro de los invitados, que es abogado, pero es un hombre muy creyente. Más, San Benito es una de las personas que más admirás, Guille. ¿Qué opinas de Francisco? Yo creo que fue uno de los mejores papas de los últimos tiempos que ha tenido la Iglesia. Sí. Creo que es una pena que se haya ido tan rápido, porque asumen muy grandes, ese es el problema que tienen. Claro. Entonces, el último gesto que ha tenido con el Papa Móvil, de donarlo a los chicos de Gaza. Bueno, entonces, para transformarlo, ¿no? En exactamente, una unidad hospitalaria móvil. Entonces, creo que nos ha dejado a nosotros como país una gran enseñanza, porque tal cual lo decía recién Abal, fue criticado, fue mal criticado, y no le pidieron disculpas. Es más, querían la cabeza. Pedían la cabeza. Llegaron a inventar supuestos documentos que lo asociaban a lo peor de la dictadura. Y fue un hombre del espacio, fue Berbisky, ¿no? que hasta hizo un libro. Sí. ¿Cuánto daño y por qué? Gratis, ¿no? Gratis no es nada. Es parte de la tradición de ese periodista, a mí me ha acusado de barbaridades, digamos. A todos nos ha tocado sufrir acusaciones de Berbisky en todo momento, ¿no? La verdad, pero al lado de Francisco, digamos, no le llega a los, digamos, no tiene ni sentido hablar de él. El otro día habíamos invitado a un cura también jesuita y nos decía, necesitamos en este país y en este momento muchos franciscos. Y creo que es el mejor mensaje. ¿Ustedes qué dicen y en qué sentido creen que necesitamos muchos franciscos? No, hay muchas personas que piensan en el otro, muchas personas que entiendan la fe como un don que nos obliga a ser mejores, a trabajar más por los que menos tienen, pensar en los últimos de la fila, pensar en esas personas que inventan su trabajo, que el Papa muy bien lo llamó poetas sociales, ¿no? Poetas sociales, esos argentinos que sufren toda la represión del gobierno de Jorge Macri, del gobierno de Milei,
que los echan de los puestos como 5.000 puesteros en el Parque Los Andes este fin de semana. Según el Papa, eran poetas sociales que se inventaban a sí mismos el trabajo. Tenemos que defenderlos a estas personas, que el Papa nos contagie, ¿no? Que nos vuelva un poco más buenos en un mundo en que muchos quieren que cada vez nos volvamos más malos, ¿no? No, digo, da la impresión un poco que después del fallecimiento de Francisco uno empieza a valorar o empieza a escuchar los mensajes, lo que decía, que en ese momento nadie tuvo en cuenta, ¿no? Digo, fue más criticado que valorado y ahora una vez muerto se lo empieza como a reivindicar. ¿Tienen la misma sensación ustedes? Y aparte se leía en sus declaraciones siempre una clave partidista interna argentina. Ese problema que tenemos los argentinos es que nos creemos el centro del mundo. La verdad es que cuando el Papa hablaba, le hablaba del conjunto de la humanidad. El Papa le hablaba de vuelta, va a Trump a su velatorio. Acá cada palabra se le leía en términos de politiquería interna. Era una falta de respeto. Yo la verdad que cada vez que escuchaba eso casi que sentía vergüenza de que alguien pudiera estar pensando, ¿no? Porque Sí, agarraban un relato del Papa, decían, ahí se está refiriendo a la interna entre no sé quién, no sé quién, o está criticando al gobierno ahora, porque, digo, son una institución, estamos hablando de la cabeza de una institución que tiene más de 2.000 años de historia. Cuando empezó esta institución no existía nada. Sí, ¿cuántos? 1.500 millones de romano fieles. En el medio. Digo, estamos hablando de una institución que aparte con Francisco se renovó con una fuerza en los jóvenes, que se pueden ver cuando veíamos todas las escenas, Claro. cuando estuve en San José de Flores, en la iglesia, cuando fue esa misa, en la misa de la Convención de Brasil. La que Convención fue. de Brasil, maravillosa, digo, renovó la fe en cientos de millones de personas, digo. Lo otro queda muy chiquito al lado, ¿no? Sí. Un par de mensajitos y vamos con Tami que tiene Sí. algo para decir. Cada programa de Siempre Noticias tenemos la voz de la gente, te queremos escuchar a vos que estás del otro lado. Vamos a pasar nuestra línea de contacto 11 30 19 59 20. Obviamente que el sucesor del Papa, si habrá Papa o no, en el día de hoy todos los ojos están puestos en lo que es el Vaticano y la gente nos escribe. Por acá nos dicen, soy Iyalorixa, mi tarot dice que será un italiano el próximo Papa, será muy conservador. Cambiaron toda la religión. Verán que la religión afro-brasileña es verdad. Ella es Iyalorixa, nos escribe una televidente, es decir, del culto de lo que es el afro-brasilero. Y lo que nos dice es que según lo que indican sus cartas, el próximo papa, es decir, el sucesor de Francisco va a ser un italiano. No, yo no tengo idea, pero en un ratito Fiora nos va a contar porque increíblemente algo que hace tanto daño que es el juego, hay apuestas también Sí, hay apuestas. para con Sí, los lo papables. Sí, siempre. Sí, como siempre. Todo Pero- en cada elección hay Sí. apuestas. Pero que se pagan, ¿en serio? Estas son. Sí, Ay, ay, sí, ay. es parte del folclore. Yo no sabía. Obviamente. Tami. Bueno, estaría bueno Sí, eso sí. que lo que se gane de eso se destine a algún, no sé, alguna creo. obra que le hubiese gustado creo. Sí. a Francisco. Papa Francisco. Contate Claro. otro. Nosotros hace un ratito debatíamos si en realidad existieron cambios profundos desde la actividad de Francisco o solo fueron algunas cuestiones más de diálogo y de cambios de visiones de la iglesia que la transmitieron con la palabra, pero que después no se vieron en la práctica. No sé qué opinan ustedes, cualquiera de los dos. No, para mí fueron ¿qué cambios opinan? muy profundos. A ver, perdonen el paralelismo, ¿no? Pero bueno, hoy es el 7 de mayo, el aniversario del nacimiento De Eva. de nuestra querida Eva Perón. En ese sentido, el catolicismo es como el peronismo. Digamos, hay un conjunto de verdades que son universales, que se tienen que ir adecuando a cada momento histórico en particular. La Iglesia, de vuelta, los cambios profundos son transformar esas verdades al momento actual, no cambiarlas, porque los evangelios son los evangelios, por las enseñanzas de Cristo son las enseñanzas de Cristo. Lo que uno va cambiando son las formas, pero esas ideas son las que se mantienen durante 2000 años en ese caso, y por lo tanto lo que da fuerza a la Iglesia, ¿no? Algunos lo critican mucho sin saber, porque no fueron profundos los cambios, fueron todo lo profundo que debían ser para volver a despertar la fe que despertó en el mundo, ¿no? Qué bravo. Guillermo. No, comparto, porque fundamentalmente él apuntó a lo que la iglesia venía perdiendo. Creo que la iglesia se había alejado un poco del pueblo en general y él volvió a buscar a los jóvenes, que Claro. es lo básico. Entonces yo creo que la Claro. obra de él no puede haber marcado tanto como pensamos exteriormente, pero interiormente para la iglesia fue terrible el beneficio que le volvió a dar al recuperar aquello que habíamos perdido. Ahora vamos a lo de las apuestas, pero digo, hablando de los jóvenes y quiero que después lo abordemos. Hoy vamos a estar hablando, porque Guille vino para eso, para hablar de La baja de la imputabilidad. edad de imputabilidad, ¿no? Que ayer en comisión se trató y obviamente va rumbo a ser aprobado. Digo, Exacto. Con 14 hablando años de esos anticipado. jóvenes,
que quedan desamparados muchas veces y terminan en la delincuencia. Pero un ratito lo tocamos. A ver, esto Sí, nos mandaba ahí hoy está. Fiora, que está atentísimo a lo que Especialista. son las apuestas. Ahí Sí. está, yo también tengo ahí. 3,25. Este es el que- el mío. Este es el Parolin. candidato, ¿no? Parolin. Para Por las eso paga apuestas. menos. Claro. Yo tengo ese. Paga 3,25. 3.25 por cada euro apostado. Sí. Aunque este es muy Pietro simpático. Parolin. Este, Pietro- no, perdón. Este es el que me gusta a mí, Mateo perdón. Suppi. Suppi. ¿Saben la el frase, apellido ¿saben la frase menos- famosa Este, de porque esto, me no? acuerdo de las No, caras. a ver, La frase famosa de esto, ¿no? ¿De qué? ¿cómo El es? que entra papa sale cardenal. El que entra papá. Claro. El que entra Claro, papa el más sale cardenal. elegido Claro. es Claro. el que finalmente no, o sea, el que la El que gente entra papa sale cree cardenal. que Claro. puede ser Siempre es papable es el que no eligen Claro. finalmente. Bueno, Ah. No, este es el que, mío. el que pueda ver Cónclave, la película, Yo la vi. está muy buena, no la vamos a spoilear, pero claro, es la lucha entre 2 o 3 papables que terminan quedando Sí. relegados y el que menos, de alguna manera, tenía chances es el que lo terminan Lo, eligiendo. lo importante, digo, de esa película, tal vez, es ver cómo se llega a elegir un papa, ¿no? Digo, desde el momento que un papa muere, Ujú. qué es lo que pasa, qué es lo que hemos visto, que sellan la habitación, cómo llegan los cardenales al lugar, cómo se blinda el lugar, cómo operan El internamente. rosqueo, te iba a decir. Es la El- rosca, la rosca. Y interna, acá ¿no? también hay rosca. De quienes Sí. quieren que sea el papa y quienes no, Claro. los chanchullos que saltan. Sí. En este caso Las- no hay nada de... Los carpetazos. Bueno, de hecho hay uno que Francisco también... no había dicho, claro, que uno Bueno, ya hay uno lo le dijo- descartara, le dijo, exacto. vos no Le vas a ser dijeron, candidato este a nada. sáquenlo, Claro, lo sacaron bueno, directamente. Lo sacaron directamente. Por se eso digo. autosacó, A ver, bien, porque Y él se autosacó se autosacó. porque y se la veía venir. ¿Cuál más? Bueno, a ver, a el ver, filipino. Pietro Parolin, entonces es el italiano que paga 3,25. El otro, el Luis filipino. Tagle. Es el filipino, Luis Tagle. 4.25 por cada euro apostado. Este es Mateo Suppi, que... 7,5. Y este paga también, ¿eh? Paga bien, ¿eh? Paga bien, ¿eh? Y el Papa Negro, El ganés, pero este hay otro, el que yo digo. Que Vos no decís es- el anteojito. Sí, el de anteojitos, tengo que buscar, porque no me Sí, los, hay dos no los africanos. recuerdo el nombre, pero porque voy escuchando algunas declaraciones y por eso me caen simpáticos, ¿no? Porque no sé nada, pobre de esto. Y el húngaro es el que decía hoy Peter, Ernesto acá Adidas, está, mirá. el que puede dar una gran conservador. sorpresa, el tapado, el Y yo húngaro, te digo que le veo conservador varias Peter fichas a Erdó. ese, ¿eh? ¿A este, al húngaro? igual sería un retroceso, ¿no? Para lo que fue el papado de Francisco, elegir un papa conservador, ¿no? Es que nunca siguió un papado Por eso. en la misma línea Sí, que el pero papa debería anterior. seguir, me parece. Pero una cosa es lo Sí, que entre debería Juan y lo XXIII que... y Pablo Juan- VI, eso te iba a decir. Juan XXIII y Pablo VI tuvieron ¿Una línea? Y Juan Pablo II y Benedicto eran También. nada que ver, ¿no? Uno con el otro. Benedicto volvió a la tradición, Y a la Ratzinger y misa en Francisco latín, tampoco. a un montón de cosas que ya habían quedado atrás y sin embargo las volvió a instalar, ¿no? Ratzinger y Francisco tampoco, si bien No. se dicen que Claro. tenían una muy buena relación entre no. ambos. No lo veo no, yo. no No, la muy misma conservador. línea religiosa, ¿no? No, perdón, ¿qué yo lo tengo que abandonar porque Sí, sí, el sí, 18 obvio. de mayo es una elección mucho menos importante que esta, la elección legislativa de la Ciudad de Buenos Aires. Soy candidato, bueno, aprovechar para candidato a pedirles legislador. a todos los que comparten estas ideas que estuvimos hablando acá, a los que compartan estas cuestiones que estuvimos hablando acá y que me ¿Por conozcan. qué te tienen que votar la última? Porque expresamos esto, expresamos un peronismo que se renueva, un peronismo que piensa para adelante, o sea, del peronismo para el conjunto de la sociedad, y habla de esto, ¿no? Los barrios populares, habla de la producción, habla del trabajo, tiene nuestras propuestas, vean en nuestra página, no escondemos a los candidatos, nos acompaña Carolina Papaleo y varios candidatos más, no somos como otras listas que por una sola fotito y hablan Papaleo como dice de gobierno. peronismo en serio. Peronismo en serio, exactamente. Peronismo en serio, ¿en qué sentido? Que no es solo cantar la marcha, es pensar propuestas para el conjunto, Claro. ¿no? Para el conjunto de la sociedad, que hablan de la producción, del trabajo, el empleo, están en nuestra página, Justa, Libre y Soberana, y van a ver, cuando lleguen a la pantalla, van a tener muy claro cuál es la lista del peronismo, porque van a estar sus colores puestos ahí y las figuras que no escondemos. Un Gracias, peronismo Juan que no se Manuel. esconde. No, Gracias. muchas gracias y perdón que me tenga que escapar, pero... No, No, por por favor, favor. por favor. Bueno, Ya lo seguimos sabíamos, nosotros gracias. con este cónclave que arrancó hace un ratito. Tenemos más Belu, mensajes. mensajitos y ahora volvemos con Guille. Mensajitos 1130 19 59 20 exactamente porque los ojos están puestos hoy en el Vaticano a ver qué sucede, si la fumata será blanca, será negra. Por acá la gente escribe y todavía está el recuerdo de lo que fue el Papa y de lo que es el Papa Francisco para el mundo entero y también sobre todo para los argentinos, ¿no? Por acá nos dicen, el Papa Francisco fue un Papa universal e hizo mucho por la Iglesia Católica, orgullosa
nada de que sea argentino y justamente mucha gente espera que quien lo suceda sea alguien que siga con los mismos valores, ¿no? Que buscaba justamente, que buscó instalar el Papa Francisco. Por acá nos dicen 133 cardenales, más de 2/4 partes son bergoglianos y progresistas, a menos que haya alguna toqueteada externa y elijan a un fascista como Sará, volvería la casa de bruja. Bueno, se dice que el 80%, ¿no?, de los cardenales fueron elegidos por el Papa Francisco. Así que eso es lo que obviamente hace pensar que puede llegar a haber una continuidad. Sí, lo que no significa que sean de la misma vertiente o de la misma rama, si se quiere, que Francisco. Bueno, pero digo, por el hecho de que Francisco consideró que esa gente en algún momento podrían llegar a ser papables y podrían ocupar su lugar. Digo, cuando uno los nombra cardenal, por algo hizo una renovación, ¿no?, de la iglesia. Hizo, claro que sí. Y además, digo, a veces es por la edad también, ¿no? Como que son obligados por la edad y dicen, bueno, es el que le sigue para ser candidato, aunque a él no le gustaría del todo, pero creo que algo de lo de él debería tener. A mí me parece que, no sé qué piensa la gente, estaría bueno, ¿no?, que nos cuente al 11 30 19 59 20, que ahí Belu está leyendo. Pero a mí me parece que lo que más impactó del Papa es, insisto, la humildad, porque no hemos visto nunca el hecho de o capaz que alguien no lo siguió tanto porque no era argentino, pero yo me acuerdo que he visto lo de el Papa Juan Pablo II, a quien llamaba el Papa Peregrino, porque tenía mucho acercamiento a la gente. Le metió muchos kilómetros. El viajero, le metió muchos kilómetros. Pero pará, también tuvo casi 30 años de papado. Claro, y termino la idea y ya te doy, Nati. Sí. Solo para decir, digo, que nosotros lo vimos de una forma que no habíamos visto en otros momentos de la iglesia. El hecho de no me pongas estos zapatos, yo tengo los míos que me los traigo, voy a ir a vivir acá porque es más humilde, más sencilla, no quiero tanta pomposidad. El hecho de que un chiquito se le meta en plena ceremonia y él lo reciba. Que además saben que hay un milagro con respecto. ¿Se acuerdan el chiquito que entró en plena ceremonia y le sacó el gorrito y después se lo ponía a él, ¿no? Y daba vuelta y dijo, déjenlo porque es argentino. Sí, cero solemnidad cero solemnidad. Con esas cosas. Ahora hablan de un milagro con ese chico. No sé si lo vieron, pero la mamá dice que desde que tuvo ese encuentro con el Papa, el nene fue progresando y hoy tiene mucha más mejora dentro de su enfermedad, que era el autismo. Ahora, quedó esa sensación de que el Papa tal vez, no es que no quería venir a la Argentina, ¿no? Digo, quedó en eso como una cuenta pendiente. No quería quedar en el medio de una pelea idiota. Exacto, entonces como que mucha gente quedó disconforme, ¿no?, con esa mirada que tenía el Papa Francisco sobre venir a la Argentina, incluso en cada uno de sus viajes en el que pasaba por el territorio argentino en un avión, mandaba una carta a las autoridades argentinas o mandaba una carta a través del papado, ¿sí?, saludando a todos los argentinos y bendiciéndolos, ¿no?, con esto de que de alguna manera él estaba con su corazoncito en ese lugar que le impedía ir. Bueno, él lo ha explicado, ¿no?, en una entrevista, que tenía pensado venir en enero, sí, pero dijo, yo no voy a ir en enero, que no hay nadie en la Argentina, pues están todos de vacaciones. Después venían las elecciones y obviamente le parecía que era una injerencia venir el año donde en nuestro país se iba a votar, ¿no? Entonces, él lo explicó bastante bien. Bueno, los católicos no conformes con eso lo criticaron igual. Los argentinos somos inconformistas por naturaleza. Guille, hablando de un poco de los jóvenes, vos decías que de alguna manera los jóvenes se acercaron a la iglesia, pero sigue habiendo una deuda con los que menos tienen. Sí. Y sobre todo con las niñeces, como se le dice, ¿no? Y con los viejos, con los ancianos. Claro. Con todos, en realidad. Entonces, lo quiso hacer, sí. Llegó, no. No tuvo tiempo. No tuvo años de papado como tuvieron los demás, 15 años. Entonces, sí, desde 2013 es 12 años. 12 años, bueno. 12 años. No tuvo el tiempo para hacer todo lo que él quería. Él quería revolucionar la iglesia. Trabajar por lo más humilde es lo que más quería. No pudo y muchas veces no acompañan
la política de cada país para poder llegar a lograr o concretar lo que crees. Porque una cosa es, como padre espiritual, querer hacer un montón de cosas y otra cosa que te acompañe el gobierno de turno para hacer lo que hay que hacer. Sí, no me imagino con casi 30 años de papado como Juan Pablo II lo que podría haber Hecho Francisco. cambiado, sí, ¿no? Sí, Tal cual, ¿no? un montón. Yo creo lo mismo, un poco más de años. No lo acompañó en el último tiempo la salud, creo, No, claro, para hacer está muy muchas mal. cosas que él quería hacer. Entre ellas, en un momento se dijo que iba a venir a la Argentina tal vez a fin de año o el año que viene. Pero bueno, la salud, ya vieron, le interrumpió muchísimo, ¿no? Tami, Y también fue, es raro con este micrófono, perdón. Y Sí. también fue buen político, ¿no? Buen, orador, diplomático, podríamos decir, Sí. ¿no? ¿Recuerdan Bueno, era un la estudioso. la escena en donde le entregan el pañuelo verde, en donde Sí. sabemos que iba en contra de sus propios intereses porque su visión era obviamente pro vida y a él le dolió mucho cuando en Argentina se vota por el Congreso la ley, pero él consideraba, sus allegados lo dicen, que era una ley votada en democracia y por lo tanto había que respetarla. Cuando le entrega a esta chica el pañuelo verde y él lo recibe con total amabilidad, lo mismo que la entrevista con la persona del colectivo LGTBIQ+, en donde también le da un mensaje a la iglesia respecto de las disidencias, ¿no? Entonces, bueno, nada, Claro, Sí, es un papa que hizo mucho hincapié en la respeto, me inclusión, parece, ¿no? Lo que marcó decía recién, eso. claro. tal cual. Marcó el respeto y la inclusión. Sí. Tenés razón. sí, Perdón que dije- el documental de, Del creo que es de cónclave. Disney. No. ¿Qué? El ¿Los de dos Disney, papas? que es una charla, es el Papa Francisco Sí. con un montón De de jóvenes, sí. de distintos puntos del país. Está bueno, porque Una cosita- le pregunta a una chica de la comunidad LGBTQ+, ¿qué piensa? El tipo no le saca los pies al plato, siempre contesta Sí, todo. sí. No le Vos sabés esquivó. que estudié en un colegio salesiano, Sí. sigo yendo al colegio, y vos sabés que un sacerdote me contaba la emoción de aquellas personas divorciadas o separadas que pudieron volver a comulgar gracias a Francisco, ¿no? Porque recordamos que en la iglesia, a todas las personas que se habían divorciado, se habían Claro. separado, no podían Bueno, ejercer él decía, ¿quién soy derecho yo a para comulgar, prohibirle ¿no? el A la ingreso comunión. Bueno. a la iglesia a una persona? Claro, exactamente. Bueno, por eso a veces él decía por qué iba a visitar a los presos o por qué tenía determinadas charlas o conversaciones con gente que tal vez no pensaban igual a él, ¿no? Digo, bueno, él decía que la iglesia estaba abierta para todos, incluso Claro. para los pecadores. Se enriquecía con eso. Pero bueno, Obviamente. vamos a Roma, ¿qué les parece? Sí, por favor, ¿Quién- qué quién lindo. quisiera estar ahí como Pablo? Porque, claro, ese es el lugar donde hoy están puestos los ojos del mundo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Qué historia. Muy buenas tardes, compañeros. Ya ha pasado el mediodía, ¿no? Allá en Exacto. Argentina. Pues nada, aquí nos encontramos. Está ya concluyendo, ¿no? Recordemos, están jurando esa lealtad con la mano derecha sobre el Evangelio cada uno de los 133 cardenales. Y bueno, dentro de poco se hará el extra omnes, es decir, todos adentro, todos fuera, Claro. se vuelve a clausurar todo Sí. hasta las 7 de la tarde, no habrá más show después de este acto, ¿no? En el que juran lealtad al Evangelio y bueno, acá seguimos Claro. informando, ¿no? Vemos, Pablo. empezaron las primeras, sí, Sí, no, te quería decir, por lo que vos estás diciendo, a partir de este momento, después de la jura, ¿ya los cardenales se quedan en ese lugar, no vuelven a salir? ¿O hay algún traslado de ellos? ¿Sí? Que no se puede hablar con nadie. no, se trasladan. Sí. Se trasladan, es más, os digo compañeros, el significado, ¿no? El origen del cónclave es de cum chiave, es decir, con llave, Con llave. del latín, y es que antiguamente encerraban con llave a los cardenales para asegurar, ¿no? Esa hermeticidad, lo hermético que era la residencia en la que se encontraban siempre los cardenales electores a la hora de realizar la votación, a la hora de pasar esos días totalmente incomunicados. Bien, Pablo, ¿puede ser que falte tan solo 1 hora y media para que se conozca la
primera fumata? Digo, porque a las 19, cuando vos decís que se cierra, se supone que ahí se conoce la primera fumata. O sea, esto faltaría 1 hora y media. Acá, allá son las 5:30 de la tarde, ¿no? Es a las 7. Por eso hay tanta gente ahí esperando también, ¿no? Efectivamente. Sí. Hay una expectación inmensa. La gente está aquí ya viendo cómo juran, ¿no? Pero hasta las 7 de la tarde, dentro de 1 hora y media, un poquito menos. No sé, no veremos por esta chimenea, no sé si se alcanza a ver, pero es la chimenea que está por encima de la Capilla Sixtina, Claro. de donde se espera. Sí. 99% seguro que sea una fiumata negra. Es decir, aún no habemos papa. Cuando se dé la se fumata esperan, blanca, claro. tendrá que pasar 1 hora hasta que, 1 hora en la que se celebrará, ¿no? Habrá vítores, el público, todos los fieles